Qué bueno verles, queridos hermanos, una vez más. Qué bueno es. Bien, amados hermanos, ¿cuántos han podido ver a las niñas cantando? Estamos sembrando en ellas el placer de servir y animamos a las mamás de niñas pequeñas que las puedan involucrar en esa gran tarea de poder alabar a Dios, igualmente que las niñas que danzan. Cada primer domingo tenemos niñas que cantan y que danzan. Y vemos que es un factor que nos alegra a todos. Bien, amados hermanos, como sabemos, estamos en el día, hoy día tenemos ayuno, y si algunos han venido con desayuno, pues ya. Pero estamos de ayuno y hoy día el deseo nuestro es compartir acerca del evangelismo, de el gran deseo de Dios que durante todo el domingo estaremos compartiendo. Hoy el primer tema veremos la base de todo, por qué tenemos que hacerlo. Luego estaremos viendo en el segundo tema cuál es el lugar más fácil para evangelizar. En el tercer tema estaremos enseñando un poco de cómo evangelizar, cómo compartir nuestra fe. Y en el último tema estaremos viendo algunas precauciones que debemos tomar en el trabajo de evangelismo. El deseo de Dios. Cuando hablamos de deseo, tenemos que definir de una u otra manera, lo más claro posible, la palabra deseo. Deseo es el anhelo profundo que una persona tiene que tiene una persona por lograr un objetivo y que busca las maneras de satisfacerlo. Uno puede desear cosas, pero si no hace nada, ¿qué ocurre? Nada obtiene. Uno desea algo y en función de lo que desea, determina sus acciones, determina lo que va a hacer. Y mientras el deseo sea más grande, entonces implica que haya un mayor esfuerzo en aquello que quiere lograr. Entonces, nuestros deseos, por ejemplo, ¿no? Los deseos que tenemos, como ya estamos cerca de Año Nuevo, y casi siempre en Año Nuevo planteamos muchos deseos. Amén, ¿no? Yo creo que todos nos hacemos deseo este año. A ver, ¿qué desea usted de este año? A ver, alguien que me diga. No, cosas prácticas, no hablemos de cosas muy grandes, espirituales quiero decir, cosas prácticas en la vida cotidiana, en la vida normal. A ver, ¿qué desea? No escucho. Vamos a lo sencillo, ¿ya? Ya. Este año deseo bajar 10 kilos. ¿Es un buen deseo? Para algunos sí. Para algunos sí. Entonces usted puede tomar 900 gramos por mes para bajar. Pero con solo desearlo, al fin de año usted puede terminar con 10 kilos más. Porque los deseos se tienen que hacer realidad a través de las cosas que hacemos. Entonces, cuando hablamos del deseo de Dios, estamos viendo qué es lo que Dios quisiera. Y miren lo que Dios quisiera. Y la gran pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces podemos pensar muchas cosas que Dios quiere, pero quisiéramos enfocarnos en lo que Dios dice en su palabra. 1 Timoteo 2, 3 y 4. El texto dice:
Dios, nuestro Salvador, quien desea que todas las personas se salven y conozcan la verdad. Miren, el deseo de Dios es que todas las personas se salven. O sea, para Dios no hay nadie que no merezca escuchar el mensaje de salvación. Que no hay persona que sea tan mala que para él el mensaje del evangelio no está a su alcance. Es el deseo de Dios, es lo que Dios quisiera. Nuevamente, el texto es muy claro, Dios desea. Porque uno se pone a pensar, si Dios desea algo, ¿por qué Él no hace algo? Porque algunos deseos no dependen de lo que uno haga, sino dependen de lo que otros hagan. Hace muchos años atrás, cuando todavía pastoreábamos en San Juan de Miraflores, un día fui al centro de Lima y como a la hora del almuerzo ya me estaba volviendo a casa y pasé por un restaurante. Esto lo he contado varias veces. Y vi a una persona sentada en su mesa con un plato de tallarines rojos. Y no era sábado. Y me provocó, deseaba así con ganas comer un plato de tallarín. Entonces me fui a la casa, llegué a la casa. En aquellos años la ley era el sábado comerás tallarín sí o sí. En esos años atrás todos los sábados era tallarín. Ahora cuando la patrona quiere. Pero estaba con ese deseo y llegué a casa deseando que mi esposa hubiera hecho. Y no. Y miren, fue tanto el deseo que en la noche soñé que comía tallarines. Entonces hay deseos que dependen de uno. Amén. Pero hay deseos que dependen de otros. Para que se hagan realidad. Depende de otras personas. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hizo Dios para satisfacer su deseo? Como Dios tiene el deseo, ¿qué hizo Él? Dios, desde la eternidad, determinó la única manera de satisfacer su deseo. Dios diseñó que la manera en que Él iba a satisfacer su necesidad de que todos sean salvos y que todos conozcan la verdad, le estableció una manera. En Romanos 10, 14, 15 dice la palabra, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien si no son enviados? O sea, Dios estableció una especie de cadena. Para que la gente conozca, tiene que oír primero. Pero para que las personas oigan, tiene que haber alguien que les diga. Y para que alguien les diga, tienen que ser enviados. O sea, Dios determinó que su deseo sea satisfecho a través, en este caso específico, de su iglesia. No hay otra manera divina en que el deseo de Dios, que la gente sea salva, que la gente conozca la verdad, es únicamente la iglesia. No hay otra. Uno se pone a pensar, Dios, ¿por qué no usa otros métodos? Dios, ¿por qué no usa una manifestación de todo su poder para que la gente viendo al Dios Todopoderoso en una manifestación increíble, reconozca al Señor? En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús haciendo una cantidad increíble de milagros. Y a pesar de los milagros que hizo, los milagros no cambiaron a la gente. Y son milagros. Levantar muertos. Ese ya. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dice la Biblia, los gobernantes, las autoridades civiles de aquel tiempo dijeron, ahora tenemos que matar a Jesús porque si no toda la gente se va a ir en pos de él.
O sea, una resurrección de un muerto de 4 días no cambió a las personas. Porque el método divino no son señales, no son manifestaciones, es la palabra predicada. Es la manera que Dios estableció. ¿Cómo creerán si no escuchan? O sea, para que crean, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Escuchar. ¿Ustedes creyeron por qué? Primero, alguien les habló. Alguien les predicó el evangelio. De la manera que fuera, amado hermano. Algunos puedan haber recibido un mensaje así medio tronado, por decirlo de alguna manera, de condenación, de juicio. Y bueno, es la manera que Dios usó. Otros fueron, digamos, el quien compartió el mensaje fue más que se puede decir, más suave en sus formas, pero escuchamos el mensaje y gracias a él, a esa persona, nosotros creímos en Jesús y estamos acá. Y llegaremos al cielo. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo se satisface el deseo? Solo y únicamente a través de la iglesia. No digo a través de evangelistas o de algunos, sino de la iglesia. ¿Y la iglesia está compuesta? Todos. O sea, ¿quiénes debemos satisfacer el deseo de Dios? ¿El que está a tu costado? ¿El que está a tu derecha, a tu izquierda? ¿O el que está al centro? Todos. Y aquí no es un asunto, amado hermano, en que, y eso lo veremos luego, no es un asunto que uno diga, es que yo no tengo la capacidad, yo no sé decir, yo no sé cómo hacerlo. Ese no es un asunto. Ese no es el asunto. El asunto es que uno se disponga y en esa disposición Dios nos ha de usar. Preguntémonos, ¿por qué para Dios es tan importante la salvación de las personas? Algunas no la merecen. Algunos de los que estamos acá, amado hermano, de repente, bueno, mirándolos ustedes, todos han sido buena gente seguramente antes de ser creyentes, ¿no? Amén, uno por lo menos. Hemos sido pecadores normales. Pero uno escucha cada testimonio de gente que ha sido muy mala. Hay un ex delincuente, no recuerdo ahorita su apelativo, que Dios lo llamó, Dios tocó su vida, fue transformado. No recuerdo ahorita su nombre, puedo decir un nombre y de repente no es. Y uno dice, esa persona delincuente que posiblemente mató personas, bueno, Nicky Cruz es uno de ellos, pero aquí en el Perú, para no irnos tan lejos. No, disculpen, se me fue el nombre. Tengo varios nombres en mi cabeza, pero no sé cuál de ellos. Uno de ellos es el nombre de uno de ustedes. Pero uno dice, ¿merece ser salvo? ¿Merece estar en el cielo alguien que ha matado? Uno dice, desde nuestra perspectiva humana, algunos no merecieran ser salvos por su conducta, por su forma de ser, por las cosas que han hecho. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué es tan importante para Dios la salvación de una persona? Veamos 2 razones. La primera, la salvación de una persona es parte del plan de Dios diseñado desde la eternidad. En Hechos 13:48 dice que los que no eran judíos se alegraban mucho y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados para vida eterna. Esta expresión nos enseña algo muy, muy especial. Veamos. La Biblia dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Dios habla de la eternidad pasada para nosotros, de algo que hizo
sin que existiera absolutamente nada. O sea, Dios nos conoció primero. Conoció que en un año de la historia íbamos a reconocerle como Señor. Y en función de esa realidad, que un día, usando nuestra libertad, regalo divino, íbamos a decir por Jesús, entonces Dios nos predestinó. Todavía ni siquiera existía el mundo y ya estábamos predestinados para irnos a la eternidad con el Señor. Pero no solamente nos predestinó, nos justificó. Es decir, antes que el tiempo fuera, tú y yo ya éramos justos, aunque todavía no existíamos. Y finalmente dice, a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios en la eternidad nos hizo completos a pesar de que no existíamos y a pesar de todo el tiempo que íbamos a vivir lejos del Señor en una vida de pecado, cada quien en su nivel. Entonces, tú y yo no somos producto de la casualidad. Tu encuentro con Dios no fue producto del azar, de la suerte, del destino. No, amado hermano, tú eres parte del plan de Dios. Dios en la eternidad te miró, te conoció e hizo todo para que en un momento en el tiempo tú reconozcas a Jesús como Señor. O sea, es necesario ir a predicar porque hay gente que es parte del plan eterno de Dios y que por sí solo no pueden encontrarse con el Señor si no hay quien les predique. ¿Estoy dejándome entender, amado hermano? Esto es algo impresionante. No, nuestra cabeza no da, ¿no? Al menos la mía no da, hermano. De repente la suya quizás un poquito más. De cómo Dios pudo hacer todo en el pasado antes que todo existiera. Increíble, verdaderamente increíble. Dios es bueno y por eso podemos confiar en Él. Amén, hermanos. Una vez que el plan fundamental para tu vida se hizo realidad, Dios no nos trajo a la vida para ver qué íbamos a hacer. Cuando nosotros los padres tenemos nuestros hijos, ¿cuál es uno de los pensamientos que tenemos respecto a ellos? Cuando lo vemos así, los cargamos por primera vez al hijo, a la hija, o algunos han tenido de dos, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa o ha pensado cuando vio a sus niños pequeñitos? Bueno, ese es espiritual. Pero, ¿qué otros pensamientos? ¿Qué será? ¿En qué terminará? Si es niña, ¿con quién se casará? Si es niño, ¿quién será la nuera? Uno piensa en las muchísimas cosas que pudiera ser. Porque hay un abanico de posibilidades para cada hijo. Cuando estábamos todavía con Mari recién teniendo nuestros hijos, ya teníamos nuestros hijos y estamos acá en Lima, deseamos que nuestros hijos toquen instrumentos. Compramos teclado, compramos todo eso y ninguno toca con la justa las palmas. O sea, en nuestro mirar para adelante, deseábamos que nuestros hijos toquen instrumentos. Pero, ¿qué ocurre con el diseño de Dios? La Biblia enseña en Efesios capítulo 2:10 que cada hijo les es dado una tarea para cumplir la voluntad, para que la voluntad de Dios se cumpla. Efesios 2:10 es uno de los pasajes más impresionantes del apóstol Pablo, que somos creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. O sea, en ese plan eterno que hemos hablado hace un momento, en que un día íbamos a reconocer a Jesús, nos iba a predestinar, nos iba a llamar, nos iba a justificar, nos iba a glorificar, junto con todo ese paquete, Dios dijo, muy bien, Juan, María, Andrés, Rosana, etcétera, van a ser mis hijos, entonces voy a establecer qué es lo que deben hacer mientras vivan. O sea, usted tiene un FAI divino
de todo lo que Dios espera que usted haga. Espero que estemos cumpliendo parte de lo que está escrito. Amén. O sea, hay un plan establecido para cada hijo de Dios. No es que nacimos de nuevo y Dios dijo, ¿qué será de este niño recién nacido? ¿En qué terminará? No, amado hermano. Dios estableció las pautas para adelante. Por eso, amado hermano, es tan importante la salvación de las personas. Por eso tú eras tan importante para Dios, que Dios en algunos de ustedes los persiguió diciéndolo de una manera. Uno tras otro y tras otro. Ya usted estaba así de cansado de los evangélicos que le predicaban de todas maneras. ¿Por qué Dios insistiendo una y otra vez? Porque eras parte del plan de Dios. Y como fuiste parte del plan de Dios, también tienes cosas que hacer para Dios que te eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Uy, hermano, esto es precioso. Usted debe estar alegre por ello. No somos producto de casualidad, somos producto de diseños divinos. En Isaías 6:8, Dios nos da la pauta. ¿Cómo se satisface el deseo? Solo y únicamente por uno dispuesto a la obediencia. Solamente uno y dispuesto a la obediencia. El profeta Isaías tuvo un encuentro real con Dios, cara a cara. Pero uno se pone a pensar, miren queridos hermanos, como para que nos demos cuenta, Isaías ya había profetizado. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, y si uno lee los capítulos, él ya estaba profetizando, ya estaba dando profecías, pero sin embargo no había tenido un genuino encuentro con Dios. Y cuando tienes encuentro con Dios, ve cara a cara a Dios, ve la gloria y la manifestación de Dios. Él dice, ay de mí, que siendo pecador y de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Lo primero que hace Dios es limpiar sus labios. Y luego se escucha una voz. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Pregunta Dios. Isaías tenía dos opciones, como las tenemos todos en cuanto a la obediencia a lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos solamente dos opciones, ¿sí o no? Amén. Dos opciones, no tenemos una tercera. El espero o mañana lo hago es un no. Hagamos una ilustración. Usted ve mamás, por ejemplo, porque las mamás son así, son diseño divino las mamás. Usted manda a su hijo o a su hija, tiende tu cama, y tu hijo dice, mañana mamá. Lo va a hacer, pero ese mañana lo hago, ¿qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que no lo va a hacer. O sea, no hay la tercera opción. No hay mañana lo hago o después lo hago o cuando tenga tiempo lo hago. No, hay dos opciones al mandato. ¿Quién irá? Dos opciones, sí o no. Y el profeta dice, sí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor dice, vas a ir a predicar a un pueblo duro, a un pueblo de corazón cerrado. Y uno dice, pero ¿para qué ir a predicar a alguien que no va a recibir? ¿Para qué ir a predicar a alguien que no va a aceptar? Porque Dios desea, que todos conozcan a Dios o conozcan su verdad. Porque el deseo de Dios se tiene que cumplir y siempre Dios usará una persona. Y aquí estamos nosotros.
como iglesia, como IBE Callao. Amén, hermanos. O sea, ¿quién debe cumplir la tarea? Nosotros. Usted y yo debemos estar con un corazón dispuesto. Porque la misma pregunta que Dios le hizo a Isaías es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Quién irá y a quién enviaré? Y debiéramos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, con eso en mente, la gran pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme a predicar. ¿Cuál es el problema? En que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y no es por incapacidad, muchas veces. Se puede entender que algunos sí no puedan por algunas razones extraordinarias, pero la mayoría sí, amado hermano. La mayoría sí. Entonces, busquemos respuestas a esta situación. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Número 1, la iglesia conoce el mandato. Se enseña, se predica que hay que ir a buscar al perdido. En Mateo, Marcos, Juan y Hechos se reitera un mandato que tenemos que ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura, ser testigos en toda la tierra. Se repite una y otra vez en los evangelios. Jesús lo dijo, de que Él nos envía como el Padre nos ha enviado a predicar la palabra. Creo que todos los que estamos acá sabemos el mandamiento, lo que se llama la gran comisión, la gran tarea que nos corresponde hacer. Todos hemos escuchado de una u otra manera, se ha predicado, algunos lo hemos leído, los que han seguido discipulado. ¿En qué libros se estudia el llamado al evangelismo, María? El evangelismo, en el 1, comenzando nomás, ya se le dice que tienen que hacer algo. O sea, la iglesia conoce. Usted conoce de una u otra manera. Y si no lo ha conocido, ya lo está sabiendo hoy día. Entonces, ¿dónde está el problema, amado hermano? ¿Dónde está el problema? En que la iglesia, desobedeciendo el mandato divino, centra su vida en sí mismo. En Hechos 5:16 encontramos una historia. Para entender Hechos 5:16 tenemos que leer Hechos 1:8. Jesús dijo que tenían que ir y predicar, ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios le dio el plan básico. ¿Dónde tenían que ir a predicar, a testificar? ¿Dónde tenían que hacer aquello que Dios desea que la gente escuche y por escuchar crea el mensaje del evangelio? Pero ¿qué ocurrió? Hechos 5:16. En la iglesia de Jerusalén, aún de las ciudades vecinas, venían muchos a Jerusalén trayendo sus enfermos y todos eran sanados. ¿Qué pasó? La iglesia, en vez de ir a buscar, dijeron, vengan para acá. ¿Se ve el cuadro, amados hermanos? La iglesia es llamada a ir. Pero la iglesia estuvo en un tiempo lindísimo. La sombra de Pedro sanaba, amado hermano. ¿Usted se puede imaginar? David dice que no había un necesitado en la primera iglesia de Jerusalén. No había un necesitado, es decir, todos tenían que comer y aquellos que no tenían dinero, había un respaldo económico para suplir los gastos de algunos. Una iglesia donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón todos los días. O sea, había culto todos los días. ¿Pero qué había dicho el Señor?
¿Qué había dicho el Señor? Que tenían que ir. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Porque es bonito estar juntos. Amén. Creo que nos agrada estar acá, ¿no? Nos sentimos bien estar acá. Te encuentras con tu hermano, te encuentras con tu familia y sentimos bien. Algunos vienen en familia y es que bien. Pero el deseo divino es que salgamos. Es lo que Dios quiere. Entonces, el diablo, ¿qué cosa ha hecho, amado hermano? Hacer lo agradable por lo importante. Es como que una ama de casa sean más o menos 11 de la mañana y ni siquiera sabe que va a cocinar. Bueno, casi todas las mamás están así en esa tensión de las 11 de la mañana, ¿qué voy a cocinar? Se van al mercado y ahí reciben inspiración. Pero son las 11 de la mañana y de repente se pone a hacer algo agradable, algo que le gusta a la dama. Y son las 11, 11 y media, 12, 12 y media, uno haciendo lo que le agrada como mujer. ¿Se está entendiendo? Entonces, el adversario nos ha engañado haciendo cosas que son agradables, no malas, agradables, dejando de hacer aquello que es lo importante. El diablo, pues, con mucha sagacidad, ha logrado que la responsabilidad de la iglesia se transforme en una opción de vida de la iglesia. Esa es la astucia del adversario. Que lo que es responsabilidad, algo que debe hacer sí o sí, se convierta en una opción. Planteémoslos con un ejemplo. Es como un esposo que, bueno, todo esposo tiene una responsabilidad con su esposa y con sus hijos. Cuando decimos, ¿cuántos hombres casados dicen amén? Amén, ¿no es cierto? Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que parar la olla, digámoslo en ese término. Esa es la responsabilidad. Esa es la tarea que le corresponde. Se casó, lo casaron con Z y ya fue. Ya fue. Entonces, asume responsabilidades. ¿Qué se imaginan ustedes de un hombre que pueda decir, bueno, voy a pensar si hoy día paro la olla? Yo creo que hoy día no, no quiero trabajar. Se convierta en una opción lo que es su responsabilidad. Así está la iglesia. Hablando en términos generales. Hablando en términos generales. Y es tal vez, amado hermano, por la cual Dios en su bondad nos está redirigiendo al cumplimiento de la gran comisión. Y revisando el Face, que tengo muchas iglesias amigas, pastores amigos, en muchas partes del Perú, hay un énfasis de salir a la calle. ¿Usted tiene Face, tiene iglesias cristianas añadidas? Debe tener, ¿verdad? Espero que sí. Hay cara de culpables. Y usted va a ver que muchas congregaciones están saliendo a la calle. Están evangelizando. Un pastor amigo me manda un post diciendo, la iglesia fulana de tal, estamos saliendo los días, no sé qué días, viernes, a evangelizar en San Miguel, en Maranga, y casi igualito que nosotros. Y en San Miguel, usted sabe, ¿cómo se llama el mall? Ese mall. Más complicado. Plaza San Miguel, gracias. Porque es lo que Dios quiere. Ok. Entonces, la gran pregunta que vamos a hacer en esta mañana es, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Ahora hablamos ya de la IBE Callao. No puedo hablar por otras iglesias porque no soy pastor de otras iglesias, soy pastor de esta iglesia y por lo tanto tengo que sencillamente ver qué es lo que Dios quiere. Y lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es examinarnos, permitir que Dios evalúe nuestras vidas como iglesia local y como creyentes en particular. Que Dios pueda ver a través de nuestra vida qué es lo que hay y qué es lo que tenemos que hacer. Esto es más o menos como cuando uno se siente un poquito maluco y hay dolor por acá, dolor por allá, malestar, etcétera, y uno ¿a dónde va? A la ferretería, ¿no? Pedir un kilo de clavos porque de repente le falta un poco de fierro. No, ¿usted a dónde va? Al médico. Entonces, usted confía en el médico, en lo que le va a decir. Usted tiene tal cosa y usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro. Entonces uno entra en confianza con el médico y asume que el médico sabe más que uno. Y uno, así no le guste lo que el médico nos diga que tengamos que medicarnos. Por ejemplo, cuando alguna vez me he puesto un poco malito y he ido al hospital y el doctor receta inyecciones. Dios, digo yo, no hay otra forma menos dolorosa, traumática. ¿Cuántos somos así? A veces hay varios, no soy el único, gracias a Dios. Entonces vamos a dejar que Dios nos examine. Entonces el examen de Dios no mira la superficie el examen de Dios mira más allá de lo evidente. Cuando uno va nuevamente tomando el ejemplo del hospital, uno va al hospital, el doctor hace el chequeo externo y dice, hay algo que no está bien. Hay algo en usted que no está bien. Usted va a tomarse una radiografía, una tomografía, una no sé qué y no sé cuánto, y análisis por acá, análisis por allá. Entonces, todo ese examen, sumándolo, nos da el diagnóstico. Entonces, cuando Dios mira a la iglesia, no mira lo externo. Diríamos que para Dios lo externo no tiene relevancia. Por eso las cartas a las iglesias que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos muestra la situación real de cada iglesia de aquellos años y que es reflejo de la iglesia a través de todos los tiempos. Considero que las 7 cartas del Apocalipsis son cartas reales escritas a iglesias reales que tuvieron existencia en el primer siglo, en lo que hoy día es Turquía. Y cada una de estas iglesias tenían ciertas características, ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas, y algunos no tenían nada de malo y otras tenían todo de malo. Pero no solamente se refiere a las iglesias de ese primer siglo, sino son reflejo de cómo serían las iglesias a través de los siglos hasta que Cristo venga. Es decir, que hoy día podemos evaluar a las iglesias locales a la luz de esta carta. Y podemos encontrar que algunas iglesias calzan cabalito en una de ellas. Y cuando revisemos rápidamente, por cierto, en esta mañana, porque nos tomaría demasiado tiempo revisar cada una de las 7 iglesias y las 7 características, nos tomaría mucho tiempo. Aunque estamos en ayuno y podríamos hacerlo, pero queremos avanzar en otros temas que van por delante. Así que comencemos, y usted puede leerlo en su Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Comencemos con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía cosas muy buenas. Y podemos leer rapidito, por favor. Si usted es tan amable, abra su Biblia o prende su celular en última instancia, en Apocalipsis capítulo 2.
Mire lo que a la iglesia dice: yo conozco tus obras, arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que lo has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Una iglesia con cosas buenas, con una sana doctrina, con un nivel de vida de santidad, llamémoslo así, correcta. A mí me gusta esta iglesia. Me gustaría que la IBE Callao sea algo así, ¿no? Arduo trabajo, paciencia. Si ustedes son pacientes con su servidor, no me... Pero ¿cuál es el problema de esta iglesia? Jesús le dice: tengo una cosa contra ti, una sola cosa. Has dejado tu primer amor. Una sola cosa. ¿Qué puede hacer una gota de limón en un vaso de leche? Pero es una gotita nomás. Una gotita nomás. Como un pequeño error puede afectar todo. Entonces la iglesia de Éfeso es una iglesia activa, una iglesia buena, pero sin motivación correcta. Diríamos que entraron en modo inercia, hacían las cosas por inercia, hacían las cosas porque tenían que hacerse, hacían las cosas porque ya así se habían acostumbrado a hacerlas. Una iglesia muy buena, pero que le faltaba lo más importante, que es el amor, que es la motivación que nos debe llevar a hacer cualquier cosa que hagamos para Dios, el amor. El apóstol Pablo, y creo que todos conocemos 1 Corintios 13, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como golpear una lata vacía. Si yo diera mi vida, diera todos mis bienes, sacrificara todo y no tengo amor, nada vale. Si yo conociera todos los misterios y todas las cosas profundas y no tengo amor, nada vale. ¿Qué es lo que le da calidad a lo que hacemos? El amor. El amor es lo que le da calidad a todo aquello que hacemos. El amor es el motor, debiera ser el motor de todas nuestras acciones. Porque pudiera ser que estemos haciendo algo por obligación. Pudiera ser que estemos haciendo algo por la simple costumbre. O estemos haciendo algo por el interés. Pero lo que le da valor a Dios es el amor. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, es la iglesia, miren, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Una iglesia pobre. O sea que no tenía recursos. Y la blasfemia de lo que dicen ser judíos, de la persecución de parte. O sea, una iglesia, diríamos, de barrio pobre, para completar la idea. Iglesia pobre. Aunque el Señor dice: pero tú eres rica. O sea, la riqueza no se mide con lo que uno tiene, sino con lo que Dios dice. Pues hay gente rica que para Dios es pobre y hay gente pobre que para Dios es rica. Esperamos estar en ese segundo calificativo. Amén, hermanos. Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dice: vas a sufrir persecución, te van a meter a la cárcel, van a matarte, sé fiel hasta la muerte. Ahora, amado hermano, todo el mes pasado hemos estado orando por la iglesia perseguida. Los que a diario mueren hombres y mujeres por causa de su fe. En Bolivia ha habido ya está cesando persecución contra los pastores. En Chile han quemado templos católicos y evangélicos. El sur de México, Chiapas, hay persecución de las iglesias producto del narcotráfico y del catolicismo recalcitrante.
En Colombia, en ciertas partes de Colombia hay persecución de las iglesias que se mantienen firmes y no aceptan donativos de los narcotraficantes. O sea, pastores que predican contra el flagelo de la droga, sencillamente o los matan o los matan. No hay otra alternativa. Si es una iglesia perseguida, gracias a Dios que no estamos así, amado hermano. Como digo, a veces bastaría un poquito de ello para saber quiénes de los que estamos acá somos fieles. Ay, disculpen, estoy pensando que estoy por uno. La iglesia de Pérgamo, otra iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras. Miren, esta iglesia estaba ubicada geográficamente en una ciudad que se llamaba Pérgamo, por cierto, donde, según Dios, estaba el trono de Satanás. En aquellos años, en la ciudad de Pérgamo, estaba el trono de Satanás. Miren, para que nos demos cuenta, en Pérgamo había una escuela de medicina, pero no la medicina que hoy día conocemos, la medicina con todas las cosas de brujería y estos. Y tenían un dios, Esculapio. Y este dios Esculapio era un dios que tenía una vara y 2 culebras o 2 serpientes alrededor. ¿Ustedes han visto en algún lugar eso? ¿Dónde? Entonces, en esa ciudad se adoraba a la serpiente y sabemos quién es la serpiente y de dónde viene y a dónde va a terminar. Por eso Jesús dice, tú estás morando donde mora Satanás. Miren, ¿dónde Dios puede levantar una iglesia? ¿Dónde puede levantar? En el peor lugar de la tierra, Dios levanta una iglesia. En el peor lugar. En estos días está aquí en el Perú un pastor que se llama Walter Morales. Hace un montón de años, 25, más de 30 años atrás, él vino al Perú. Él es guatemalteco, radicado en Estados Unidos. Vino al Perú a levantar una iglesia en medio de los barracones del Callao. Si alguien conoce algo de los barracones, sabe que zona muy difícil. Y allí levantó una iglesia fuerte. Él decía que su tesorero había sido un ladrón, que tenía su secretaria, que había sido no sé qué. Todo su equipo habían sido malandros. Dios levantó una iglesia en medio. ¿No? Qué bueno es eso, amados hermanos. Pero él dice, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas. O sea, es una iglesia que a pesar de vivir en un ambiente donde hubo persecución, se mantuvieron firmes. Pero hay una acusación contra Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que retienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Una iglesia permisible. Era fiel, pero permisible. Parece una contradicción. Una iglesia, por decir, bueno, pues, el hermano pecó con la hermana. Ya, pues, somos carne y somos débiles. Está bien. Ya, pues, sepárense, ya, sigan nomás. ¿Me dejo entender cómo era esa iglesia? Una iglesia que era permisible en asuntos de fe. Entonces, por ahí alguien predicaba, no, la Trinidad no existe. Solo hay un Dios. Está bien, hermano, esa es tu convicción, sigue, gloria a Dios, aleluya. Esa era la iglesia de Pérgamo, permisible. A pesar de todo lo que pasaba, era permisible. Es decir, que de una u otra manera había sido contagiada por el espíritu del tiempo. Y eso hoy día lo vemos mucho más de lo que nos imaginamos. Ayer estaba en clases y surgió la pregunta, ¿el evangelio es duro? ¿Qué dicen ustedes? Y la pregunta surgió, ¿por qué en mi iglesia están predicando que el evangelio no es duro? Que el hombre lo ha hecho duro. Yo tengo esta convicción, el evangelio es confrontador.
El Evangelio es confrontador. Arrepiéntete, dice. No dice, por favor, cambia, ya deja de pecar. No seas así, pues, ya ve, como dicen los chicos, ¿no? Confronta. Arrepiéntete. Y al pecado lo llama pecado. Es el Evangelio. En el mundo tendremos aflicción. Jesús lo dijo. Entonces no podemos ser permisibles en algunos asuntos. La siguiente iglesia, la de Tiatira, es la carta más larga de todas. Interesante. Ya hemos predicado esto, por si acaso algunos hermanos memoriosos dirán, y eso usted lo predicó hace años, sí, hace años. Y de repente vamos a enseñarlo algún día por delante, si así Dios lo permite. Que esta iglesia también tenía obras, amor, fe, servicio, paciencia, etc. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Una iglesia permisible con el pecado sexual. O sea, miren, amados hermanos, el pecado sexual es aborrecible a Dios, sea cual fuere. Y no hay justificativo alguno para el pecado sexual. Uno puede decir lo que él escucha por allí, es que soy débil, es que el diablo me tentó, es que de malo tiene que una carita al aire, etcétera. El pecado sexual es pecado sexual y esta iglesia tenía ese problema, ese lío, no ser permisible con el pecado sexual. Permitir que el pecado sexual esté en la congregación y no hacer nada para corregir la situación en la cual se encontraba. Y eso lo vemos hoy en día, amado hermano. Y ahora con el avance de los medios digitales, la internet, es mucho más fuerte que el primer siglo. Mucho más fuerte. Y estamos inmersos en una época difícil, nos ha tocado vivir, amados hermanos. Muy difícil. Pero ahí está Dios con su gracia que nos sostiene. Amén, hermanos. La iglesia de Sardis. Nuevamente, yo conozco tus obras, tienes un nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido. Esta iglesia era una iglesia activa, una iglesia que hacía cosas, pero que no agradaban las cosas que hacían. No agradaban a Dios, quiero decir. ¿Se puede usted imaginar que una iglesia tenga todo un programa, todo un quehacer y lo que estemos haciendo no agrade a Dios? ¿Se deja entender, amado hermano? Que tengamos estructura, que tengamos ministerios, que tengamos todo lo que quisiéramos, pero haciendo cosas que no agradan a Dios. Por eso lo importante en una iglesia es hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Porque es la única manera de agradar a Dios, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que todos quisiéramos ser. La iglesia de Filadelfia, la palabra amor filial viene de esa palabra. Él dice, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual no puede ser cerrada. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia que aprovecha las oportunidades. Eso es el sueño de su pastor con la I de Callao. Cuando la Biblia habla de puertas, habla de oportunidades. Pablo dijo, se ha abierto una gran puerta en Asia que tenía que ver con ir y predicar la palabra, evangelizar a los países donde todavía no había llegado el evangelio. Entonces la iglesia de Filadelfia representa a esa iglesia a quien Dios le abre puertas, a quien Dios le da oportunidades de hacer su voluntad. Y ya el año pasado Dios nos lo dijo, que es el año de la redención. Dios nos abrió una gran puerta y la vamos a aprovechar, amados hermanos.
en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, en obediencia a la demanda de Dios. Y espero en Dios, y es nuestra oración, de que seamos contagiados con ese espíritu que viene del corazón de Dios. La última iglesia, la iglesia de la Odisea. Hermanos, si no supiéramos todo lo que Dios dice de la iglesia, nos gustaría ser una iglesia así. Miren, tú dices, soy rico. O sea, una iglesia que tenía chivilines. Me he enriquecido. O sea que tenía caja. Tenía recursos. ¿Qué más? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí cada ministerio siempre está con un reclamo. Cada ministerio, amado hermano, ¿no? De apoyo económico para esto, para aquello y para lo otro. O sea, siempre estamos batallando con los recursos, siempre estamos batallando con las finanzas. Gracias a Dios, Dios nos ayuda a poder hacer las cosas de la mejor manera. Pero a esta iglesia que rica, con una cuenta en el banco, que no le faltaba nada, tenía la tecnología de punta, tenía los instrumentos de última generación, que salía un nuevo teclado, lo compraba porque hay que estar a la orden, a la par de los tiempos. ¿Cómo lo describe el Señor en esa radiografía? Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada. Es como cuando usted va al médico porque le duele un poquito la cabeza, está un poquito con la cabeza que le molesta. Ay, tengo un dolor de cabeza, voy al hospital. El médico te manda a hacer un análisis de orina, un análisis de sangre y sales con 50 males. Y tú pensabas que estabas bien, pero yo me siento bien. Pero el análisis, los chequeos te dicen, usted está... Y a veces ocurre, ¿cómo usted está vivo todavía? No, cuando se suben los triglicéridos o el azúcar se le sube pues a las nubes y la persona pues como que no siente nada. Cuídense, ¿verdad, hermanos? Muchachos, menos chatarra, cuídense. Una iglesia centrada en sí misma, una iglesia que le preocupaba mantener una imagen para afuera, una iglesia que tenía todo lo que deseaba, pero no tenía nada de lo que Dios deseaba. Qué triste. Esa es como Dios ve a la iglesia. Y hoy día, en este tiempo, existe iglesias con estas características. Nosotros, como Ibe Callao, como dije hace un momento, desearíamos ser como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que aprovecha oportunidades. ¿Cuándo es el día? ¿17? No, es otra cosa. 17 de este mes. Miren, amados hermanos, el 17 de este mes, Dios ha abierto la puerta al Arco Herrera, en el hospital El Arco Herrera, para ir y predicar. Usted dirá, ¿pero qué le vamos a decir a esa gente? Si usted piensa así, Jesús jamás hubiera ido a buscar al Gadareno. ¿Estamos acá? Aquí van a salir 2 de la tarde, ¿no? ¿A 2 allá o 2 de acá? Ya. 2 de la tarde se van a estar reuniendo. Usted puede ir. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, de repente te dejan ahí adentro, ¿no? No. Miren, amados hermanos, algunas veces ocurre esto, que miramos nuestra situación y estamos lamentándonos como Magdalena y tenemos que ver otras realidades para darnos cuenta que lo que tenemos no es nada y eso despierta misericordia. Entonces les animamos, es una puerta que Dios nos está abriendo, es una puerta para
pasar y llevar el mensaje. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Y no solo es el testimonio a los internos, es el testimonio a los médicos, es el testimonio a los asistentes, es el testimonio para toda la gente que trabaja allí. Ya se ha ido más de una vez. ¿Cuántas veces hemos ido? 3 veces, esta vez la cuarta. Así que usted el 17, ¿qué día cae? Martes 17. Van a llevar chocolatada, panetón. Miren, amados hermanos, yo estaba pensando, ayer estaba pensando en esto. Un momentito. Estaba pensando en esto. Conversando con el hermano Octavio, siempre le digo Mario. Y a Mario le digo Octavio. Dios mío. Estaba pensando, una vez Octavio me refirió de que la ropa que se lleva muchas veces no llega a quienes lo necesitan, por muchas razones. Entonces, ¿qué es lo que más necesitan los internos? Me pareciera, yo nunca he ido, me pareciera que son útiles de aseo personal, útiles de limpieza, ¿no? Cepillos, pasta de Colgate, jaboncillos. Jabones, ¿cómo se saca? ¿Jabón o jaboncillo? Jabón. Jaboncillo es la ropa, ¿no? En Trujillo es al norte, al revés. No, jabón de cara. Usted puede llevar. ¿Cuánto cuesta un jabón? ¿2 soles? Ya. Usted puede llevar 5. ¿Cuánto le va a costar? 10 soles. ¿Cuántos podemos ofrendar al necesitado? 10 soles. Y le estamos predicando a través del ejemplo, a través de la generosidad. Entonces, es una puerta que Dios nos está abriendo, amado hermano. Cada 15 días hay otra puerta abierta. El hermano Octavio, con el equipo que tiene, sale a hacer evangelismo, va a los hospitales, que también es otra puerta abierta. Amado hermano, Dios nos está abriendo una puerta grande. Y tenemos que aprovecharla para satisfacer el deseo de Dios. Y saben ustedes, queridos hermanos, cuando satisfacemos el deseo de Dios, Dios satisface los deseos que tenemos. Esto es como un papá, ¿no? El papá ve a su chico estudiando y desea que salga en primer lugar, que saque su diploma, por decirlo así. Entonces el muchacho se esfuerza y saca su diploma, y el papá o la mamá, así de corazón, cumple el deseo del hijo. ¿Se entiende, no? Entonces, amados hermanos, si suplimos el deseo de Dios, Dios suplirá algunos de los deseos que tenemos. Así que el martes 17, ya, pongamos en orden, por favor. ¿Qué día se va a ir al Arco Herrera? ¿Y por qué salió 17? Ya estás igual que el pastor ya. Ya te contagiaste ya. No me eche la culpa mía. El sábado 14. Ok. La Caja Roja tocaba el 14, entonces la Caja Roja se va para allá. ¿Ya? Porque no son dos cosas que corren cada uno por su carril. Hay un solo carril. Dios ha llamado a la iglesia, el año de la redención, todos corremos. Amén. Ok. Entonces, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? En Jeremías 6:16, que es el pasaje que Dios me habló hace varios años para suspender el modelo de encuentros que teníamos y retomar el modelo de discipulado. Es el pasaje que Dios usó.
que Dios habló a mi corazón, que debíamos detenernos en el modelo que estábamos trabajando más de 10 años. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los caminos, las sendas antiguas, el buen camino es hacer la voluntad del Padre. La senda antigua y el buen camino es ir y predicar la palabra a toda criatura, independiente de cuál sea la situación o condición de las personas. Dios va a ir abriendo puertas, Dios va a ir haciendo camino y vamos a avanzar, amados hermanos. El deseo de toda iglesia es crecer numéricamente. Es el deseo de toda iglesia. Toda iglesia es lo que desea. Y lo vamos a ver, amados hermanos, hecho realidad, satisfaciendo el deseo de Dios que el Evangelio sea escuchado y conocido por muchos. Amén. Entonces, amados hermanos, terminemos en esta mañana con este pensamiento final. Hagamos realidad el deseo de Dios desde nuestra IBE Callao. Amén. Dios que desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Somos llamados como iglesia a satisfacer ese deseo. Que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la opción que tenemos.